Hola chicos, ¿cómo están? Continuemos estudiando a la Richter. Ahora empezaremos a estudiar algunos conceptos importantes del segmento. Hablemos de la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos en el plano cartesiano se calcula utilizando una fórmula que se basa en el teorema de Pitágoras. Esta fórmula nos va a permitir medir la longitud de un segmento definido por dos puntos. Veámoslo gráficamente. Aquí tenemos el eje cartesiano definido por dos líneas perpendiculares, una ordenada que la denominaremos Y y una abscisa que le denominaremos X. Ubiquemos dos puntos cualesquiera en el primer cuadrante. Supongamos aquí tenemos el punto A, vamos a definir como punto A, y aquí tenemos el punto B. Entre A y B nosotros podemos trazar un segmento de la siguiente manera. Ahí está, A y B. Y lo que queremos es averiguar cuál es la longitud o la distancia que existe entre A y B. Vamos a denominar distancia de esta manera, D de la letra distancia, entre A, que va a ser el punto inicial del segmento, y B, que va a ser el punto final del segmento. Obviamente, tanto A como B tienen sus coordenadas. A está ubicado en un punto x1 cualquiera y un punto y1. Y B está ubicado con las coordenadas x2 y y2. Nosotros lo podemos ver en el plano cartesiano, aquí x1 y por aquí y1, y de la misma manera proyectamos la línea vertical x2 y proyectamos la línea horizontal y aquí y2. Listo. Para calcular la distancia nosotros podemos acordarnos del teorema de Pitágoras. Se puede formar un triángulo rectángulo, por ejemplo, desde x1 hasta x2 tenemos una variación en x que le vamos a denominar variación en x. ¿Qué es la variación en x? Es las distancias que hay en la abscisa. Y se puede calcular de la siguiente manera. La variación en x no es nada más que la diferencia entre el punto final de la abscisa y el punto inicial de la abscisa. Y de esta manera nosotros podemos saber cuál es la longitud que hay en las abscisas. Siguiendo la misma lógica podemos calcular la variación en y. Aquí está, que la vamos a denominar triangulito, que significa en matemáticas variación de y. Y bueno, la variación de y no es nada más que la diferencia de ordenadas. y2, punto final de la ordenada, menos y1. De esta manera, ustedes pueden observar en pantalla que se ha formado lo que se denomina un triángulo rectángulo, donde nosotros conocemos a la variación de x y a la variación de y, en este caso como catetos. Y la distancia entre A y B no es nada más que la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Si ustedes recuerdan el teorema de Pitágoras, que lo voy a simplificar como TP, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa elevado al cuadrado no es nada más que la suma de los cuadrados de sus catetos. Y para poder encontrar la hipotenusa, nosotros podemos aplicar raíz cuadrada en ambos lados de esta expresión y tenemos que la hipotenusa se calcula como la raíz cuadrada, donde el radicando es la suma de los cuadrados de sus catetos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para poder deducir la fórmula de la distancia entre A y B. La distancia entre A y B, en este caso al cuadrado, porque estamos hablando de la hipotenusa, va a ser igual al cuadrado de sus catetos. Para este caso va a ser el cuadrado de la variación de x más el cuadrado de la variación de y.
Aplicando raíz cuadrada a ambos lados, nos queda el cálculo de la distancia entre A y B, que va a ser igual a la raíz cuadrada donde el radicando va a ser la suma de los cuadrados de esas variaciones, ¿verdad? En este sentido, sabemos que la variación de X es la diferencia de abscisas y la variación de Y es la diferencia de ordenadas. Lo que vamos a hacer en la fórmula es sustituir esas diferencias y vamos a tener que la distancia entre A y B va a ser igual a la raíz cuadrada, muy bien, de la variación en X es X sub 2 menos X sub 1, todo esto elevado al cuadrado, y más la variación en Y es Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado. Y con esto obtenemos lo que se conoce como la fórmula de distancia. Muchas veces también, por si acaso, la distancia se puede expresar como un valor absoluto y decimos valor absoluto de A sub B, y sabemos que A y B es un segmento y lo podemos expresar de esta manera. Muy bien, voy a encerrar esto en cuadradito porque es una de las fórmulas que vamos a utilizar constantemente para calcular la longitud de un segmento. Ahí está. Y esta fórmula se denomina distancia entre dos puntos. Es la forma de calcular la distancia entre dos puntos del plano cartesiano. Bien, ahora apliquemos este concepto que hemos aprendido a un ejercicio. Supongamos que tenemos un segmento cuyos extremos están ubicados en estas coordenadas, el punto P 1,5 y el punto Q 4,9. Recuerden que nosotros podemos nombrar a las coordenadas de P X sub 1 y Y sub 1, y a las coordenadas de Q X sub 2 y Y sub 2. Vamos a ubicar ahora estos puntos en el plano cartesiano. Ubiquemos el punto P, que está en X1, y Y sub 5 aquí. ¿Listo? Ubicamos. Y ubiquemos el punto Q, está en X4, Y sub 9, por acá. Por acá. Nos dice que hay un segmento entre P y Q. Lo trazamos. Listo. Bien, ahora queremos calcular la longitud. Es decir, queremos saber cuántas unidades de longitud existen entre P y Q. Para ello vamos a aplicar nuestra fórmula y vamos a definir como distancia de P a Q, que también les había dicho que se puede escribir como el valor absoluto del segmento entre P y Q, y como nosotros P y Q es segmento, le colocamos una barra, va a ser igual, vamos a recorrer esto por favor, aquí, va a ser igual a la raíz cuadrada de la variación en X, que se expresa como la diferencia de abscisas, 4 menos 1 elevado al cuadrado, más la variación en Y, que se expresará como la diferencia de ordenadas, 9 menos 5 al cuadrado. Estamos aplicando la fórmula de distancia. Muy bien, con esto ya podemos obtener el resultado. Si nosotros operamos 4 menos 1 es 3, ahí vamos a anotar 3 al cuadrado, más 9 menos 5, que es 4, 4 al cuadrado. Esto va a ser igual a 9 más 16,
y 9 más 16 es 25, por lo tanto la distancia entre P y Q está expresado como la raíz cuadrada de 25. Al ser una raíz cuadrada exacta, nosotros sabemos que esto es igual a 5 y por lo tanto el resultado es 5 unidades de longitud. La distancia que hay de P hacia Q es de 5 unidades de longitud. Bien, veamos cómo se aplica esto en un ejemplo de la vida real. En el caso del fútbol, un jugador de fútbol se encuentra en la posición 1,2 y quiere pasar el balón a su compañero que está en la posición 7,8. Sin embargo, hay un defensor del otro equipo que está ubicado en la posición 5,3. Nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la distancia que existe entre el jugador y el compañero? ¿Cuál es la distancia entre el defensor y el compañero? Y finalmente queremos saber cuál de los dos, el jugador o el defensor, está más cerca del compañero y por lo tanto tendrá la oportunidad de llegar primero. Bueno, primeramente podemos hacer un bosquejo para fijarnos cómo está la situación. Vamos a dibujar la posición del jugador. 1,2. Aquí. Aquí está ubicado el jugador en la posición 1,2. El compañero está ubicado en la posición 7,8. Vamos a ver, por aquí. El compañero está ubicado en esa posición. Y bueno, tenemos al defensor que está ubicado en la posición 5 en X, 3 en Y. Lo primero que vamos a hacer es medir la distancia entre el jugador y el compañero. Vamos a trazar el segmento que se forma entre el jugador y el compañero. Aquí tenemos el segmento. Calculemos la distancia. Distancia del jugador hacia el compañero. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas. Cuando lo vemos de esta manera, hay que acordarse que en este caso el primer punto se conoce como el punto de inicio del segmento. Ese es el punto de inicio del segmento. Y el segundo punto se conoce como el punto final. La variación va a ser punto final menos punto inicial. Anotemos aquí los puntos. El punto J era el punto 1,2 y el punto C es el punto 7,8. Nosotros vamos a aplicar estos datos para calcular la distancia. Muy bien. La distancia va a ser la diferencia de abscisas, abscisa del punto final menos abscisa del punto inicial al cuadrado, más la diferencia de ordenadas. Ordenada del punto final menos ordenada del punto inicial. Haciendo estos cálculos, esto nos sale que es igual a la raíz cuadrada de 72. 72 no es una raíz exacta, por lo tanto, haciendo con la calculadora, podemos determinar que aproximadamente la distancia es igual a 8,49, redondeando a dos cifras, unidades de longitud. Con esto sabemos que la distancia entre el jugador y su compañero es aproximadamente de 8,49 unidades de longitud. Ahora queremos ver cuál es la distancia entre el defensor y el compañero. Entonces vamos a nombrar aquí la distancia entre el punto D y el compañero, que se puede medir en el gráfico como un segmento que va desde D hasta C. Ahí está. Muy bien. Para calcular de la misma manera vamos a aplicar la fórmula de distancia, acordándonos que los puntos que vamos a ver es el punto inicial en este caso, que es la ubicación del defensor, que se encuentra en las coordenadas 5,3, y el punto final, que es el punto del compañero, que estaba ubicado en la coordenada 7,8. Muy bien, aplicamos nuestra fórmula y vamos a obtener que esto es igual a la raíz cuadrada de la variación en X, que se mide como 7
menos 5 al cuadrado más la variación en y que se mide como 8 menos 3 al cuadrado. Esto va a ser igual 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, es decir, 4 más 25, vamos a tener que calcular la raíz cuadrada de 29. Anotamos. No se trata de una raíz exacta, por lo tanto lo realizamos con la calculadora y la raíz cuadrada de 29 es aproximadamente en decimales 5.39. Vamos a escribir aquí la distancia que hay entre el defensor y el compañero es aproximadamente, cuando manejamos este símbolo, chicos, eso significa se aproxima a 5,39 unidades longitud. Bien, ahora tú puedes ver claramente cuál de los dos se encuentra más cerca del compañero y por lo tanto podría interceptar el pase. En este caso, el defensor está más cerca del compañero, pues la distancia que hay entre este y el compañero es la menor. Como respuesta para el tercer inciso, podríamos tener que el defensor tiene mayor oportunidad de llegar primero. Ahora sí, veamos otros conceptos también que son muy importantes. Por ejemplo, la división de un segmento en una razón K. Cuando nosotros queremos encontrar un punto P que divida el segmento en una fracción cualquiera, por ejemplo, un tercio, un medio, un cuarto, un quinto, que nos permita ver esta proporción desde A hasta B, usaremos las siguientes fórmulas. Aquí está. Para la coordenada de P sub X usaremos esta fórmula y para encontrar la coordenada de P sub Y utilizaremos la siguiente fórmula, Y sub 1 más la proporción K, que es una fracción de la distancia recorrida desde A a B, multiplicado por la diferencia de ordenadas. De esta manera, esto también lo vamos a encuadrar porque van a ser unas fórmulas que vamos a utilizar constantemente para calcular justamente la fracción K desde un punto hacia otro. Ahora veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un segmento entre estas ubicaciones, el punto A 4,2 y el punto B 12,10. Ubiquémoslo en el eje cartesiano. Vamos a ubicar el punto A que se encuentra en X4 y Y2 aquí. Y vamos a ubicar el punto B que se encuentra en X12 y Y10. Por aquí. Entonces vamos a nombrar a este punto punto A y a este punto punto B. Podemos ver el segmento de recta que se forma entre A y B mediante esta línea verde. Muy bien, lo que nosotros queremos ver es calcular cuál es la cuarta parte de este segmento. Si nosotros dividiésemos este segmento en 4 partes iguales, lo que queremos ver es dónde se encuentra la cuarta parte de este segmento. Supongamos que estamos aquí, ya gráficamente podemos ver, estamos aquí, y que esta representa la cuarta parte. Queremos calcular las coordenadas de este punto, siendo esto un cuarto del segmento. Para ello vamos a aplicar las fórmulas que vimos hace un momento. La coordenada en X va a ser igual a, suponiendo que el punto A es el punto inicial y está compuesto por X1 y Y sub 1, y B es el punto final que está compuesto por X2 y Y sub 2. Por lo tanto, va a ser igual a X sub 1 más, en este caso, nuestra proporción, que es un cuarto, por la diferencia de abscisas, X2 menos X1. Calculamos este valor. Vamos a sustituir en X sub 1 el valor 4, que es del punto A, en K el valor un cuarto
y aquí vamos a tener x sub 2, que es 12, menos 4. Hacemos las operaciones aritméticas y nosotros vamos a encontrar que el punto se encuentra en una coordenada de x igual a 6. Hagamos lo mismo para la coordenada y encontremos el punto y. Por lo tanto, visualmente ya puedes observar que la coordenada P, que representa un cuarto de nuestro segmento, se encuentra en el punto x6 y y4. Utilizando las anteriores formas, podemos deducir una de las fórmulas más importantes, que es el cálculo del punto medio de un segmento. Por lo tanto, vamos a deducir esta fórmula. Sabemos que el punto medio se encuentra a la mitad, por lo tanto, la proporción que manejaremos será la proporción de 1/2. En este sentido, entonces, para calcular la posición en el eje de la abscisa, nosotros podremos utilizar la siguiente fórmula. La posición será x sub 1 más, en este caso, estamos calculando 1/2 de la diferencia de abscisas, x al cuadrado menos x sub 1. De esta manera, nosotros podemos operar algebraicamente el punto sub x. Sacamos mínimo común, en este caso el mínimo común va a ser 2, operamos 2 entre 1 a 2, por lo tanto nos queda 2x1 en el numerador, 2 entre 2 a 1, por lo tanto nos queda más x2 menos x1. Como ustedes pueden ver, en el numerador tenemos términos semejantes que podemos restarlos. 2x1 menos x1 nos queda x1 más x2 dividido entre 2. Con lo cual hemos encontrado la coordenada en x que se encuentra exactamente en el punto del medio. Ahora hagamos lo mismo para el caso del punto de la ordenada, con lo cual nos va a quedar y sub 1 más y sub 2 dividido entre 2, con lo cual hemos hallado el punto medio en la ordenada. En este sentido, para calcular el punto del medio, solo aplicamos estas dos relaciones. El punto del medio va a estar ubicado en un x que se calcula como x sub 1 más x sub 2 dividido entre 2, y el punto del medio de y va a ser y sub 1 más y sub 2 dividido entre 2. Y de esta manera nosotros podemos calcular. Voy a encerrar también en un cuadradito esta definición. Y como ustedes pueden observar, el punto del medio se calcula como un promedio en x, que viene a ser esta primera observación, y un promedio en y, que viene a ser esta segunda observación. Veamos un ejemplo de cómo calcular el punto del medio. Calcular el punto medio del segmento que se forma entre A, que es la coordenada 4,2, y B, que es la coordenada 12,10. Para ello, apliquemos la definición del punto del medio. Ahora sí, vamos a acordarnos que podemos definir al punto A como el punto inicial, que va a ser x sub 1 y sub 1, y podemos definir a B como el punto final, que va a ser x sub 2 y sub 2. Reemplacemos estos datos en nuestra definición. Por lo tanto, vamos a tener x1 más x2, que es 4 más 12, dividido entre 2, coma, y tenemos y sub 1 más y sub 2, que es 2 más 10, dividido entre 2. Hemos calculado el punto medio de este segmento. Bien, ahora veamos cómo estos conceptos se aplican a un problema de la vida real.
Supongamos que en un partido de baloncesto un jugador lanza un tiro desde esta posición A hacia el aro que se encuentra en esta posición B. Calcula la distancia exacta del tiro. Si la pelota alcanza su punto más alto en el punto del medio del recorrido, la pregunta es ¿dónde estaría ese punto? Y finalmente, si otro jugador intenta bloquear el tiro desde esta posición, la pregunta es si este jugador está en la trayectoria del balón. Solo muestra esto dibujándolo en el plano cartesiano. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es calcular la distancia que existe desde el lanzamiento inicial del tiro hacia el aro, es decir, la distancia de A hacia B. Y para ello vamos a calcular entonces la distancia de la siguiente forma: raíz cuadrada de la diferencia de abscisas, que va a ser igual a 6 menos 12 elevado al cuadrado más a 10 menos 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada. Muy bien. 6 menos 12 es menos 6 elevado al cuadrado y 10 menos 2 es 8 elevado al cuadrado. No se olviden que si nosotros elevamos al cuadrado, que es un exponente par, un número que es negativo, incluyendo el signo, por lo tanto, ese resultado va a ser positivo. Va a ser 36 raíz cuadrada de 36 más 8 al cuadrado, que es 64. Si sumamos 36 más 64, eso es igual a 100, y la raíz cuadrada de 100 es un número exacto, es igual a 10. Entonces, el resultado de la distancia exacta que hay entre el lanzamiento del tiro y el aro es exactamente igual a 10 unidades de longitud. Bueno, ahora calculemos el punto medio, que nos dice que en este punto el balón alcanza su mayor altura. El punto del medio se calcula como, muy bien, de esta manera, si nosotros reemplazamos los datos, vamos a tener que el punto medio está ubicado en la posición 9,6. Ahora nosotros podemos graficar esta información. Vamos a ubicar primeramente a el punto 6,2, que es el punto desde donde se lanza el tiro. El punto 6,2 está en X6 y Y2. Aquí está. Listo. Este va a ser el punto desde donde se lanza el tiro hacia el aro, que se encuentra en el punto 12X y Y10. 12X y Y10, un poquito más arriba, ¿verdad? Y ahí tenemos. Es decir, que la distancia que hay desde el lanzamiento del tiro hasta el aro es de 10 unidades longitud, que lo hemos calculado y está aquí. Ahora bien, el punto del medio dice que se encuentra en X9 y Y6. Vamos a graficar el punto del medio, X9 y Y6. Aquí. Aproximadamente aquí. Ustedes en su cuaderno van a poder verlo mejor. Y aquí tenemos el punto del medio, que lo vamos a denominar M. Bueno, ahora resolvamos la última pregunta. Si hay otro jugador que intenta bloquear el tiro y que se encuentra en este punto C, que coincide justamente con el punto del medio, que es 9 en X, 6 en Y, la pregunta es si está en la trayectoria del balón. Y efectivamente, este otro jugador está justamente en el trayecto del balón, así que tiene la probabilidad alta de poder bloquear el tiro. Y con ello hemos terminado de ver cómo se aplica estos conceptos a problemas de la vida real. Sin embargo, quiero mostrarte una aplicación muy interesante que es un software muy conocido que se conoce como el software de GeoGebra y que nos ayuda a aprender conceptos matemáticos de manera visual y dinámica.
Para ello, tú puedes ingresar a este link y poder obtener la versión en línea del GeoGebra, que más o menos tiene esta apariencia. Vamos a ingresar nosotros nuestros datos del último problema para ver que nuestros cálculos hayan sido adecuados. Donde dice entrada, se puede ingresar el punto. Vamos a ingresar el punto de ubicación desde donde se lanzaba el tiro, que era en el punto 6,2. Hacemos un enter y podemos ver que el GeoGebra nos grafica el punto A. De la misma manera, vamos a ingresar en el GeoGebra el punto donde se encuentra el aro, que es el punto B, igual a la posición en X12, la posición en Y10. Y de esta manera nosotros podemos ver que el GeoGebra nos va a mostrar el punto B. Si nosotros trazamos un segmento, aquí podemos ver un segmento entre A y B, fíjense que la distancia ya no los va a calcular al GeoGebra, que era 10, justamente lo que nosotros habíamos calculado por medio de la fórmula. Ahora vamos a ubicar en el GeoGebra el punto C donde se encontraba el bloqueador, que era el punto 9,6. Enter. Y aquí nos va a graficar el punto C. Vamos a mover un poquito para que vean el punto C. Si nosotros trazamos un segmento de recta desde el punto A hasta el punto C, hasta donde está el bloqueador, nos vamos a encontrar que este obviamente mide 5, porque justamente hemos comprobado que corresponde a el punto del medio. Es decir, C coincide con el punto del medio. Y en este sentido, el bloqueador tenía alta probabilidad de bloquear el tiro. De esta manera, con el GeoGebra, nosotros nos podemos ayudar a poder graficar nuestra información. Conforme vayamos avanzando, aprenderemos más sobre este software y cuál es su utilidad. Espero que esta clase te haya sido de mucha utilidad. Estudia, resuelve tus problemas y verás que matemáticas es súper sencillo. Nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye.